Buenas noches, mi querido amigo y hermano. Que Dios me lo bendiga y me lo lleve con bien donde quiera que usted esté. Hoy vamos a predicar nuevamente, una vez más, la palabra del Señor. Tenemos que dar a conocer esa sabiduría que Dios nos da, porque ese es nuestro ministerio. También le vamos a pedir al Señor que bendiga de principio a fin este culto. Yo espero que usted esté gozando de salud y esté gozando también de su tiempo de vacación, que descanse. Entonces, vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos las gracias por permitirnos predicar una vez más tu palabra. Bendice, Señor, este culto de principio a fin. Y que sea tu Hijo y tu Espíritu el que nos aborde y hable nuestras palabras. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que nos dirijas en esta predicación, en las alabanzas, en todo lo que se haga en este culto. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén y amén. Va a pasar el primer grupo con cantar la primera alabanza para nuestro Dios, para nuestro Señor Jesucristo, con todo el corazón. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a cantar la primera alabanza. A tu lado quiero andar. Hermanos, los dejamos en la siguiente alabanza por el grupo número 2. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Vamos a cantar esta bella alabanza que dice: Yo te busco. Si usted la conoce, hermano, acompáñenos a cantarla. Corazón
hermano, qué bonito cantar las alabanzas, sentirse identificado con el Señor. Porque hay cosas que uno a veces no entiende. ¿Por qué siente aquel deseo de cantarlas, de oírlas, de vivirlas, así como la misma palabra? Yo tuve un caso el domingo. Estaba trabajando fuera y oí la predicación allá al final. Yo deseaba dejar lo que estaba haciendo por venir a oír la palabra. Y esas sensaciones que se dan es porque uno tiene esa sed, mi hermano. Porque el Espíritu está con uno y le enseña cosas maravillosas. Mira, hay veces que uno dice palabras y le dice a otra persona, esto va a suceder. Y se siente raro cuando sucede. No hay cosa mejor que cuando vemos a una persona que está furiosa, que quiere hacer solo maldades y uno le dice, mira, tranquilo, no te amargues la vida. Mejor oí una alabanza, oí palabra, cantala. Mire, todo aquello se va olvidando y esas cosas van pasando. Ese es parte del poder que Dios le da a cada uno de nosotros para que podamos, fíjese bien, interlazarnos con aquellas personas que tienen ese problema. Vamos a hablar de la segunda parte del poder que nosotros recibimos a través de la palabra. La Escritura nos habla claramente de ese poder maravilloso que nosotros podemos desarrollar, podemos tener del Padre, ¿verdad? Teniendo a nuestro lado al Señor, nuestro Jesucristo. Pero muchas veces todas esas cosas se nos van a nosotros y que tal vez, bueno, no precisamente nosotros que hemos recibido a Cristo, sino aquellos que no le han recibido todavía, pensando en que es una mentira. Pero yo puedo dar fe de que no es así, no es una mentira, sino que es verdadero todo lo que se vive. Vamos a hablar del libro de Hechos, del capítulo 2. Y dice en esta predicación la segunda parte del poder que nosotros recibimos. Y dice así, versículo 1 del capítulo 2 de Hechos, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Fíjense bien, qué terrible va en ese tiempo que estaban los discípulos sentados encerrados porque tenían miedo salir, tenían miedo que los crucificaran como a nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿por qué tenían miedo? Tenían miedo porque el Señor no se les había aparecido todavía. Él les dijo, cuando aún estaba vivo, que Él sería crucificado, pero que al tercer día Él iba a resucitar. Pues mira, que alguien te diga algo que sea muy cercano, muchas veces se duda. Imagínate estos que veían a una persona que decía que venía de arriba, cuando ellos habían visto que era María el que lo había nacido de María, perdón. Tenían esa duda de que era el Hijo de Dios, hasta que llegó el punto en que llegaron a creerlo, pero todavía con cierta parte de desconfianza.
Pero cuando estaban todos ahí, fíjense bien, encerrados, Él se les apareció y les dio el Espíritu Santo. Ese es el poder que recibimos. Mira, nosotros podemos decir, aquí, ¿cómo es el poder que vamos a recibir? Si no va a venir nuestro Señor Jesucristo estando en nuestra casa. No, ¿cómo no? Él ahí está. Él está contigo, está conmigo, está con todo aquel que le sigue. Pero muchas veces nosotros pensamos que no es así, porque hablamos y queremos cosas, pedimos cosas y no se dan, y entonces nosotros empezamos a decir, no, quizás Dios no existe, porque lo que yo pedía no se dio. Hay una cosa, dice el Señor, que nosotros, el oro se pondrá en el fuego a prueba, se limpiará con fuego, y nosotros somos oro para Él y somos limpios por el fuego, las pruebas que vienen a nosotros. Mas dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, dice. Oiga, cuando habla de lenguas repartidas como de fuego, ¿qué cree usted que es? Fíjese, una persona que nunca ha predicado el Evangelio y de pronto recibe el Espíritu Santo, que es el poder, ¿qué sucede? Sucede que esta persona empieza a leer, empieza a oír, empieza a vivir la palabra, empieza a ponerse en prueba, y luego, después de eso, empieza a querer comentar todas las cosas buenas de Dios. Hasta el punto en que todo lo que habla se empieza a manifestar. Y dice, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Imagínense. Hablar en lenguas, sabemos que es hablar en otro idioma. Yo no puedo hablar el inglés, pero puedo hablar el español, que es el lenguaje nato en este país. Si usted me entiende, la predicación es un lenguaje, es hablar en lengua. Predicar el evangelio es hablar en lengua. Tengo mis hijos pueden hablar el inglés, ellos pueden predicarle en inglés. Usted no le va a entender, pero otro de otro país que sabe inglés le va a entender. Ese es hablar en lengua también. Es conocer idiomas. Mas dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Oiga, y fueron llenos todos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. A mí no me ha dado hablar el inglés, pero me ha dado hablar el Evangelio en el español, porque vemos muchos que no estamos en el Evangelio. ¿Cómo podemos hablar en él si no estamos en el Evangelio? No podemos. Entonces es un privilegio. Es un privilegio que da el Espíritu Santo a través del poder. Y eso de hablar, fíjense bien, en ese lenguaje y poder obtener que otra persona se arrepienta, es un poder. Ese mismo poder, óigase bien, es el que lo va a llevar a estar más alto en el reino de los cielos. Mas dice la palabra,
Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén, dice, judíos, varones, piadosos de todas las naciones, bajo el cielo. Imagínense, ahí en Jerusalén había un montón de personas con diferentes maneras de hablar. Ahí habían, para el caso, mire, dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Imagínense que nosotros de pronto podamos hablar chino, mandarín, inglés y qué otros lenguajes más. Mire qué bonito. En ese tiempo se daba así porque era necesario que vieran el poder que habían recibido los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, porque ellos anduvieron con Él. Ellos estuvieron hasta la crucifixión. Ellos estuvieron cuando Él resucitó. Entonces fue cuando ellos se convencieron de verdad. Fueron 40 días que el Señor les apareció en ciertos momentos. Imagínense que hubo un discípulo que decía, ¿cómo es que se llamaba el discípulo? El discípulo que había un discípulo, a mí se me ha disparado el nombre de este discípulo. Él dijo que mientras él no metiera su dedo en la llaga, ya me pasaron el nombre, Tomás. Mientras no metiera el dedo en la seña de los clavos y en su costado, él no creería. El Señor se le apareció y le dijo, Tomás, le dijo, mete tu dedo aquí en la llaga, en las señas. Y metió su dedo. Ahora mete tu dedo aquí en mi costado. Y le digo, sé creyente, no seas incrédulo. ¿Por qué? Muchas veces nosotros no queremos creer las cosas. Y imagínense, en aquel tiempo Jesús se les tenía que aparecer. Hoy no nos aparece así, pero lo podemos sentir en el corazón. Cántese una alabanza que le guste y usted va a sentir la presencia del Señor. Cántela. Está enojado, cante una alabanza. Acuérdese de una alabanza. Cuando está molesto, acuérdese que Dios lo está viendo. Mire, su estado va a ser transformado. Su estado de ánimo va a ser transformado. Por eso dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno le oía hablar con su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Imagínense. Vemos una persona que viene a predicar, no sabe el español, solo sabe otro idioma, y de pronto lo oímos hablar palabras que son palabras nuestras, palabras que nosotros, que aquí pues las entendemos. Esa persona está hablando en lenguas. Entonces dice la palabra, habían partos, medos, elamitas y los que habíamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frígida,
en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, romanos, aquí residentes, tanto judíos como presélitos. ¿Presélitos quiénes eran? Aquellos que conocían de verdad el Evangelio, que eran fuertes en sabiduría. Entonces, todos ellos oían hablar, fíjense, en su propia lengua. Entonces dice, en Frígida, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Oiga, era el Evangelio el que ellos oían en su propia lengua, personas que nunca habían estudiado idioma. Y eso les decía Pedro, que sea esto notorio. Y si usted está viendo este video de esta predicación, de este pequeño culto, y está entendiendo todo esto, es que estamos hablando en lenguas. Pero como tal vez no lo tome en cuenta porque yo he nacido aquí, usted también nació ahí. Por lo tanto sabemos el mismo idioma. Pero el hecho de poder entender todas estas cosas es que Dios dio el privilegio de hablar el Evangelio, y es hablar en lengua como profecía. Entonces, dice, ¿qué es lo que se hablaba? Las maravillas de Dios. Pedro les habló de cuando anduvieron con Cristo, cuando Jesús les dijo que tenía que morir, tenía que ser sacrificado, porque él había sido enviado. Es más, Pedro le dijo, Señor, ten cuidado de ti. No dejes que estas cosas te acontezcan. ¿Sabe qué le dijo nuestro Señor Jesucristo? Porque se tenía que cumplir la palabra. Le dijo, apártate de mí, Satanás, le dijo. Sí, lo que le estaba diciendo Pedro era bueno. Nosotros lo podemos ver bueno. De decirle, ten cuidado, no te pase algo. Es como cuando alguien me dice que le vaya bien, cuídese. No, es que el único que nos cuida es Él, nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que va a decidir si va a pasar algo o no. Y cuando mis hijos salen y van donde un compañero de trabajo porque los han invitado, o van a comer o van a celebrar, yo lo único que le digo, Señor, cuídamelos, pero que se haga tu santa voluntad. Le digo muchas veces, Señor, con solo que mis hijos estén bien, con solo que mis hijos reciban lo que yo quiero, yo estoy contento. Y sabe, tengo tanta fe en esas palabras, porque así como salen, así vienen. Y todo, hasta que ya todos están aquí, no, yo ya me siento tranquilo porque ya todos vamos a dormir. Por eso yo le digo a usted, hablar las maravillas de Dios es lo más maravilloso que puede haber. Mas dice, y estaban todos atónitos, o sea, sorprendidos, ¿va? Estaban sorprendidos. Estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose. Siempre hay un pelo en la sopa. Burlándose, decían, están llenos de mosto. ¿Qué les querían decir? Esto es tan borracho. Así les quería decir, esto es tan borracho. No. Pedro se levantó. Pedro se levantó y les dijo, mire, que esto sea notorio entre ustedes y entre nosotros.
porque estos no están borrachos, dijo, sino que apenas es la tercera hora de la mañana, del día. Entonces, dígame usted, si era la tercera hora, ellos no habían podido levantarse a tomarse su copa de vino. No estaban borrachos. Por eso, muchas veces hay personas que vienen y dicen, no hombre, estos están locos. Estos predican porque se han enfermado. Este cree que porque canta en aquella iglesia, él es un verdadero hijo de Dios. Todo eso son burlas de las personas que no entienden, que no creen. Yo tuve un amigo que le hablé de la palabra y me dijo, mira, vos andás afligido, me dijo. Quizás sí, ¿verdad? Le dije yo. Ya no le pude decir nada más. Como que Dios me dijo, ya no le hables, porque no es de mi gusto recibirlo, buscar salvación para él. ¿Sabe que yo entendí todas esas palabras sin que me las hubieran dicho? Y no, y yo tenía más por decirle, y yo quería decirle más, pero... Y le dije, quizás tengas razón, Mas sin embargo, ha habido otras personas que yo les he podido hablar y me han dicho, no, fíjense que no. Y mire, si usted se muere, perdió todo sin haber recibido, porque hoy llega el día de su salvación. Y no porque yo diga que soy un Dios, no soy un Dios. Y si soy Dios, como dice la Escritura, pero no tengo el poder de Dios. Soy Dios porque sé reconocer entre el bien y el mal. Ese es el tipo de Dios que somos, tanto usted como yo. Pero hay personas que casi se deciden y hasta que en un momento pues dicen, pues está bien, hagámoslo. Y después que lo han hecho, les cambia el rostro totalmente. Por eso yo le digo, mi hermano, usted quiere recibir al Señor, hágalo mientras hay tiempo. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, estos os sean notorios, oíd la palabra, dice, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que ya es hora tercera del día, más que eran las 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice, oiga, estos son los últimos días. Estamos viendo nosotros señales ya. Señales de peste tras peste. Y dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Oiga, hablar la palabra es profetización. Que usted me entienda o entienda a otro que hable la palabra, las maravillas de Dios, también es lengua. Hablar en lengua. Por eso yo le digo ahora, mi hermano, usted quiere recibir a Cristo, quiere saber de las sensaciones que uno recibe cuando verdaderamente está en este camino recto. Hágalo conmigo. Oremos. Repita después de mí la oración maravillosa que hoy lo puede hacer salvo a usted sin que usted quiera creerlo de verdad. Repita después de mí. Señor Jesús,
Yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Mi hermano, si ha hecho la oración de fe, ha recibido la bendición de Dios y el poder que usted necesita tener para conducirse en este camino estrecho y abrojoso. Que Dios me lo bendiga, hermano.